El PEI, que comenzó en el año 2011 en la UCEBA, adoptó un modelo pedagógico oficial para toda la institución, el cual tiene como nombre Modelo Pedagógico Integrador Interestructurante. Integrador porque integra los saberes, las asignaturas y la malla curricular. Y es interestructurante para no desconocer las diferentes estructuras del pensamiento. Para facilitar esta dinámica, cada semestre tiene un objetivo y una pregunta articuladora. Por lo tanto, los sílabos de cada asignatura y el trabajo del profesor giran alrededor de esa pregunta y de ese problema. Todo esto exige docentes orientados a la investigación en el aula y a desarrollar y fomentar el espíritu reflexivo y crítico del estudiante. Por ejemplo, dice, los estudiantes deben usar más ayudas didácticas como mapas mentales, conceptuales. Entonces, recuerda que yo les he enviado presentaciones impactantes, todo ese tipo de cosas. Son cuestiones que se van recogiendo de los diferentes semestres, de las experiencias que hemos vivido. Los entornos socioculturales son fundamentales porque si un alumno no tiene en su hogar los espacios de reflexión de lo que en el colegio está aprendiendo, no va a tener una relación de vínculo con lo que ve la institución. El investigador colombiano Perdomo manifiesta que en la ficción Colombia el Estado presume el conocimiento de la ley, presume, y es allí donde se generan los problemas, porque ¿cómo se puede tener como presunción algo que es tan importante y se debe conocer? Bueno, para comenzar, inglés es una de las asignaturas que más problemas tiene. Uno de ellos es que el 60% de los docentes no habla inglés, haciendo que el otro 28% tenga un nivel medio, para dejar solamente un 12% que tenga un nivel satisfactorio según el marco común europeo. El gran problema de la filosofía en Colombia ha sido que no utilizamos la filosofía para nuestro pensamiento crítico, sino únicamente como una materia histórica. Según mi perspectiva, para uno poder producir, escribir necesita conocimientos previos, necesita poder hacer contrastes. Y empecemos con esta gráfica. ¿Cuántos libros leen los colombianos? Cuando nos decidimos nosotros con el equipo de trabajo a abordar la pregunta sobre los retos de la educación en Colombia, pues conseguimos que la educación como un fenómeno debe ser estudiado de manera holística, es decir, como un todo. El título de licenciados conlleva que durante la carrera se presenten unas prácticas docentes. Primero, para entrar en contexto de lo que es la educación. Segundo, porque es un requisito esencial para la formación de profesionales en educación. Las causas de los problemas de la educación en Colombia frente a la Constitución Política y Carrera de Paz. El primero es que esta materia suele darse de manera repetitiva y memorística. Entonces, nos está haciendo un análisis de los casos y problemáticas que abarcan nuestra sociedad actual. A veces solo nos enseñan a guardar información, nos enseñan matemáticas, lengua castellana, lenguas extranjeras, pero no nos enseñan a cómo usarla literalmente en un contexto cultural para aprender a vivir o aprender a sobrevivir en el mundo laboral. La educación, según Zuleta, es la educación que existe actualmente, es una educación que reprime el pensamiento. Si en la escuela nos formáramos con estos programas bilingües, como se supone que debería ser, Colombia sería un país de muchísimas más oportunidades. La tarea del pedagogo es profundizar la enseñanza y que el estudiante aprenda a pensar de una manera más crítica, que
que deje al lado una visión simple y que se busque más por lo esencial. También se dice, Alberto Salcedo dice que para leer no se necesita obligar, sino seducir al lector. Esta frase me gustó mucho porque pues, algunos estudiantes tienen el pensamiento erróneo de que deben leer únicamente lo del colegio o cosas así, y pues también pueden leer lo que a ellos les gusta. Nevertheless, although this quotation highlights a real truth, the English grammar isn't less important to know, and it is also necessary and needed. In the design class, this group is going to make an effort to help students from the 3rd grade. De lo anterior cabe decir que todo proceso pedagógico, didáctico, es necesario que se inicie desde un proceso histórico y epistemológico para saber cómo surge y cómo se aplica esto al conjunto del saber, cómo se articula. En cuestión, ¿cuál es la pregunta que se planteó el segundo semestre? Es la siguiente. ¿Cómo la teoría o la reflexión sobre el problema educativo ha aportado a su transformación? Lo abordaremos desde las materias específicas vistas en segundo semestre y cómo se aplican estas soluciones en medio de la clase. Para evidenciar los conocimientos lingüísticos, el profesor primeramente debe desarrollar una serie de habilidades en los alumnos. Habilidades que van desde la parte oral y escrita. Pero antes de enfocarme en esta parte, debo aclarar que el profesor de lingüística debe estar muy empoderado de los conocimientos, de esos conocimientos, para ahorita sí evaluar a sus alumnos. En la mayoría de estudios se ha optado por la reflexión de la práctica. Tema muy tratado por Jones 1983, quien analiza la práctica desde contextos profesionales y también sobre la reflexión de la acción. Se van a evaluar diversos aspectos y todos esos resultados los organizaremos estadísticamente en un gráfico para así poder analizarlos más detalladamente y poder hacer una conclusión acertada de si se cumplió o no el objetivo propuesto. Because that is the most appropriate for the teaching of the oral language, and because that is the most related to the conclusion that we have reached. The conclusion is that the teacher has to be creative and has to be self-taught. En las instituciones básicas primaria y básica secundaria media se ha evidenciado un déficit en la parte de la lectura, la escritura y el pensamiento crítico debido a los modelos tradicionales. What we really need is that when the teacher asks you, what do you need to learn a new language, you know that that is like a kind of bridge of big adventures. So professionally, personally, and with your culture. That's what we all need in the foreign languages subject. La lectura y la escritura son procesos que pueden desarrollarse a lo largo de la vida y por lo tanto su enseñanza no necesariamente tiene que finalizar una vez que el sujeto ha aprendido a leer y a escribir, sino que es importante continuarla de manera transversal en los niveles educativos siguientes. Esto lo dice Campos. Vivimos la primera experiencia del primer y segundo semestre conjugando las dos preguntas de investigación que tienen que ver con todas las asignaturas.
En primero tenemos la pregunta de investigación, es cuáles son los problemas de la educación más relevantes en Colombia, en la cual los estudiantes deben de hacer un barrido histórico de cuáles han sido las problemáticas en todas las asignaturas, deben de hacer un escrito, investigar con autores, con estadísticas y preparar unos escritos durante todo el semestre, lo cual reza en el sílabus y ellos vienen siendo monitoreados por los docentes. Y en esta noche vivimos pues una experiencia en donde ellos comparten todos sus compendios, todos sus escritos, todas sus experiencias utilizando diferentes diagramaciones, mapas mentales, a veces hacen obras de teatro en sí. En segundo semestre la pregunta es cómo la teoría ha ayudado a mejorar aquella problemática existente en Colombia. Entonces hay un hilamiento allí entre los dos semestres y los estudiantes indagan, asimismo investigan y llevan a cabo pues todo un proceso ya también desde la práctica en el aula de observación para ver cómo ellos aprenden a mejorar todo ese escenario educativo en el aula de inglés y de todas las otras asignaturas. Para la facultad yo creo que representa algo significativo en el sentido de que es un entrenamiento y también es un termómetro para medir, digamos, las capacidades que tienen los alumnos y qué tanto han desarrollado ellos durante cada uno de sus semestres, puesto que son estudiantes de diferentes semestres, obviamente. Y para los alumnos un campo de entrenamiento dentro de la gestión investigativa. Buenas noches para todos, bienvenidos al tercer foro interno de estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, que para esta ocasión hemos titulado Investigaciones sobre el inglés en el aula. Quiero ser muy breve porque el tiempo es muy corto. Solamente recordar que las dos versiones anteriores del foro también han sido muy exitosas. El primero se llamó Reflexiones pedagógicas, el segundo se llamó Investigación sobre pedagogía también, investigación sobre pedagogía, y este tercer foro esperamos que sea igual de exitoso y que sea también pues un evento académico que nos ponga en escena y que nos haga entender que lo que nosotros realizamos en el aula de clase, bien sea como estudiantes, como practicantes o como profesores, son eventos importantes. Quiero agradecer muy especialmente a los profesores de quinto semestre, al profesor Mauricio, que es el que está liderando la asignatura de investigación. De allí se desprenden los trabajos que ustedes hoy van a presenciar, son pues de alta calidad como cada evento que se ha realizado. Al coordinador de quinto semestre, el magíster Gonzalo Romero, que también pues coordinó todo el evento. Quiero agradecer muy especialmente a los estudiantes de cuarto semestre que han sido los organizadores, junto con los profesores también de cuarto semestre, han sido los organizadores del evento, se han encargado de que todo marche bien, de que todo salga como debe salir. A ellos muchísimas gracias, especialmente a Karina Ríos, que ha sido la coordinadora del grupo, la que ha estado al frente con todo el programa, con la organización de sus compañeros. Y a ella pues un agradecimiento, repito, muy especial. Bueno, por lo demás, bienvenidos, vamos a escuchar con mucha atención, por favor los celulares apagados o en silencio para evitar interrupciones, y esperamos que disfruten y sobre todo que aprendan muchísimo de estas experiencias de sus compañeros como maestros en el aula y para que vean lo que podemos hacer en materia de investigación. En el caso del colegio donde hicimos la investigación, encontramos que la docente nos decía que ella solamente implementaba un método que se basaba en la gramática, puesto que en las pruebas IFE solamente le piden a uno escribir y ya, que solamente es pura gramática. Bien, bonsoir à tous. Je vais parler de la méthodologie. Bien, cette investigation est de caractère qualitatif. Puisqu'il prend en compte les expériences en les connaissances de cet étudiant, oui.
Bien, un mettre à l'application de l'unité didactique va ser un método TBAL. Ahí podemos ver algunas imágenes de lo que fue la prueba de diagnóstico. De acuerdo a lo que dijo el compañero anteriormente sobre la articulación de modelos pedagógicos, procesos cognitivos y ciencias políticas, utilizamos el modelo pedagógico constructivista. Es evidente que si no hay un reconocimiento o una identificación de falsos cognados, no hay una comprensión en las lecturas de textos en una lengua extranjera, en este caso inglés. Como dice Chamizo, los cognados son aquellas palabras que tienen una similitud tanto en su estructura gramática como en su estructura fonética y que además se dividen tanto en cognados falsos como en cognados verdaderos. Bueno, dado que uno de los principales problemas a la hora de articular los sonidos en inglés para los que no son hispanohablantes, el mayor problema es la pronunciación de la TH, debido a que nosotros no tenemos esa pronunciación en el idioma. Entonces se quiso aplicar la técnica de Billing, la cual va a contribuir al mejoramiento de la pronunciación de este sonido. El objetivo general básicamente es analizar de qué manera aportó la técnica al mejoramiento de la pronunciación de los estudiantes en cuanto a la TH. The fundamental purpose of the following research was to demonstrate that through visual aids or flashcards in synergy with collaborative learning, students can have significant learning in the assimilation of new vocabulary. The articulation subjects as pedagogical models, syntax and semantics, contrastive morphology and phonology of English and French, cognitive and affective processes, foundational didactics of political sciences was taken account. El objetivo general era provocar aprendizaje significativo por medio del aprendizaje colaborativo a través de las flashcards para aumentar el vocabulario en estudiantes del grado quinto de primaria de la institución educativa José María Villegas de la ciudad de Cuba. The conclusions are: first, the implementation of flashcards in the classroom with elementary students significantly improved the increase of vocabulary in English. Second, flashcards help notably in memorizing new words in English in students. Third, flashcards are tools that complement both teaching and learning. Fourth, flashcards manage to attract the attention, the interest, the concentration, and motivation of students in the acquisition of vocabulary in a foreign language. Estamos en el tercer foro de investigación en el aula. La experiencia que tuvimos en este foro fue gratificante porque como estudiantes crecimos, pudimos experimentar, pudimos aplicar todo lo visto durante el semestre y explicado pues, por los docentes. Nos llevamos una bonita experiencia, nos llevamos un bonito resultado y para pues, aplicarlo más adelante en nuestro futuro como docentes. Muchas gracias. Basándonos en nuestros antecedentes y en los autores que nosotros estamos sustentando, podemos evidenciar que las más difíciles de aprender son el escucha y el speaking. But we need to learn how to be non-interactive with this conversation because in the real life we don't have practice. We're not able to practice, and we need to start talking in a way, pretty much how we speak English. We don't think about it, we just do it in the right way. And the only way to improve this skill is by speaking.
futuros docentes, ¿saben ustedes cuáles son las 4 habilidades del inglés? Listening, writing, speaking, listening. Ok. Entonces nos ubicaron con un nivel de aptitud bajo, lo cual es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque en Colombia usualmente las instituciones nos preparan para presentar una prueba en el grado 11 que todo el mundo conoce aquí, la prueba ICFES. O sea que prácticamente nos están preparando específicamente para eso. No somos conscientes de que el inglés va mucho más allá. In addition, in Colombia, they need to know about other language has increased, and we must take account that learn other language is very important, because with that we can communicate with other cultures and share our. What we propose with this project is to teach English with information and communication technologies, or TIC, and with this we're using contemporary methodologies and setting aside traditional methodologies. Por el lado de economía política, nos acordamos que nosotros no estamos formando obreros, estamos formando personas íntegras que pertenecen a una sociedad y que tienen voz activa a ella. Por ello se pretende que ellos realicen opiniones acerca de temas como los políticos, económicos y ecológicos que vive actualmente el país. Señores y señoras, esto ha sido todo por hoy. El cuarto semestre hace en honor a ustedes y a su esfuerzo un brindis por cada una de las horas entregadas en el proyecto presentado el día de hoy y por el mérito que les corresponde al haber logrado culminar igualmente este ciclo. Muchísimas gracias a todos salió muy bonito, muchas gracias por la organización, muchas gracias por las ponencias que han sido de un alto nivel académico, muchas gracias a los profesores y a todos por asistir. Una buena noche para todos y felices vacaciones. ¡Salud! El ejercicio que realizamos el día de hoy es una articulación de asignaturas basándonos en el modelo pedagógico integrador interestructurante, es el modelo pedagógico de la UCEBA. Es un ejercicio que llevamos bastante tiempo, años, realizando, cada vez los perfeccionamos más. El día de hoy tuvimos un foro, resultado de la articulación de cuarto semestre, quienes fueron los organizadores, hicieron toda la logística del evento. Quinto semestre, por su parte, realizó una puesta en escena de las competencias del semestre, donde la investigación en el aula jugaba un papel preponderante. Bueno, el ejercicio se basó en un trabajo que realizamos en quinto semestre de la articulación de todas las materias que vemos en este semestre, y este es el resultado final, un trabajo de todo un semestre con la ayuda de todos los profesores, los diferentes semilleros de investigación de la facultad, y pues aquí está el resultado. Como docente es muy importante llevar a cabo investigaciones, es importante porque el gobierno nacional lo está exigiendo así, porque un país que no investiga es un país que definitivamente se queda atrás en un mundo globalizado como el que tenemos ahora. Bueno, muy bien, para contextualizar el evento es necesario aclarar que desde el 2011, de acuerdo con el PI, con un equipo que estuvo detrás del trabajo de este PI, se estableció que el modelo de la UCEBA en general iba a ser el modelo integrador interestructurante. Entonces este modelo pedagógico es el que nos ha regido y el que ha orientado nuestro quehacer académico desde el 2011. Siguiendo, digamos, las directrices de este modelo pedagógico, entonces el programa de lenguas extranjeras desde ese mismo año 2011, 2012 más o menos, viene realizando cada semestre un ejercicio de articulación. ¿Por qué? Porque se determinó en el PI y en el modelo pedagógico que está en el PI, quiero decir, 4 ejes fundamentales que nos rigen, que son en la pedagogía dialogante,
en el currículo integrador, en la didáctica investigativa y en la evaluación formativa. Es decir, que nuestra didáctica debe ser integradora y obviamente que la evaluación también debe ser con visos formativos, o sea, distinto de pronto a como se venía manejando anteriormente. Entonces, por eso el ejercicio de articulación curricular que realizamos cada semestre tiene esta orientación, o sea, nos lleva a que las asignaturas dialoguen. Para ello, cada semestre tiene un objetivo y una pregunta articuladora alrededor del cual realizamos un ejercicio de articulación. Este semestre decidimos organizarlo cada día durante lo que duran los exámenes finales. 2 semestres por noche están realizando su articulación. La noche de hoy lo realizaron los semestres cuarto y quinto, ¿no? Pero para evidenciar, digamos, los logros alcanzados en el semestre, se decidió realizar el tercer foro interno de estudiantes de lenguas extranjeras, que este año giró en torno a la investigación. Por eso el título que lleva es Investigación sobre inglés en el aula. De esta manera, con este foro pretendemos responder a la pregunta orientadora y al objetivo del semestre. Esta es la propuesta que presentamos profesores y estudiantes de cuarto y quinto semestre para fortalecer el proceso de articulación curricular. Vamos a disfrutar un momento académico muy especial. We are about to enjoy an academic moment really special. Porque más que una exigencia para una calificación, because beyond an exigence just for a simple mark, es mostrar nuestras habilidades y el crecimiento en competencias como futuros licenciados. The intention is to show our abilities and the growing that each one of you have acquired in the process of formation as future bachelor degrees. El pretexto de esta noche es la pregunta articuladora. That pretext for tonight is the shown question. Y las afinidades que nos convocan al tercer semestre y a sexto semestre, and the different alike elements that show in third semester and sixth semester, son parte del proceso de formación y el compromiso de alta calidad. Are an important part of the compromise of high quality and the formation process as well. La pregunta que nos correspondió es: ¿cuáles son los problemas regionales más relevantes en la enseñanza y el aprendizaje del inglés y el francés que le restan posibilidades de acceso al mundo globalizado, tanto a los estudiantes de la licenciatura como a los de la educación básica, secundaria y media? Tout d'abord, je vais vous lire l'introduction de notre exercice en français. La globalisation projette des sérieux défis aux nations, puisque la même, il faut qu'à l'intérieur de la même doivent être générées les stratégies de consolidation financière et technologique qui les font compétitifs sur le marché. Vu de la manière positive, la globalisation permettra que les bases de développement soient consolidées dans les pays et pourquoi non dans la región. Hace 2 décadas la globalización se pensaba como algo imposible, pero actualmente es una realidad que está en nuestros días. Entonces esto hace que los estudiantes, de que las futuras personas tengan que profesionalizarse o adquirir alguna funcionalidad para así poder entrar al mundo laboral, ser más competitivos. La evaluación es un término polisémico en el cual, digamos, lo utilizamos en el ámbito académico como un examen. Pero, por ejemplo, la lengua inglesa utiliza diferentes vocablos para referirse a lo que nosotros unívocamente denominamos evaluación. Ellos, para la evaluación, tienen muchos más aspectos, como accountability, assessment, evaluation, appraisal, self-evaluation, self-assessment, research. Bueno, la evaluación gira como en 4 partes. Está la evaluación del aprendizaje, lo cual nos da una calificación. Eso es lo que todos conocemos por examen y es lo que todos, o el término que tenemos todos asociados cuando nos hablan de evaluación. Está la evaluación como aprendizaje, el cual son los diferentes métodos o herramientas que se utilizan para esto. Está la evaluación
desde el aprendizaje, que es evaluar los conocimientos previos que traen nuestros alumnos. Y está la evaluación para el aprendizaje, que es una de las cosas más importantes que realmente como profesores nos atañen. Para este trabajo tomamos como una asignatura base la psicología del desarrollo, ya que esta asignatura nos brinda el conocimiento de cómo la psicología estudia el ser humano en todos sus aspectos. The goal teaching is to assist students in developing intellectual recourse to enable them to participate, not merely to know about the major dominance of humans, soul, and equality. This includes the past and its relation to the present, the natural world, the ideas, beliefs, and values of our own and other people. A lo largo del tiempo, como estudiantes que somos, hemos visto cómo muchos de los docentes no sé si hemos perdido o pierden por el tiempo, porque tal vez no eligieron la carrera que querían, porque tal vez perdieron la motivación de lo que hacían y se centra solamente en enseñar lo cognitivo, de enseñar saberes y olvidamos que hay también un ser humano que hay que formar. Este corre diario ha hecho que dejemos a un lado los valores, la formación en valores, generando títulos honorables a profesionales que solo se han capacitado académicamente. Sabemos que esta institución cuenta con unos niveles muy buenos de inglés y queríamos saber si ese nivel viene muy apoyado o de la mano del apoyo que tiene con los padres de familia, y por eso quisimos abordar este tema desde la percepción que tiene el docente. The warden said that when the parents show interest in their children, the academic performance increase and it becomes a determinant factor in the learning or their English language. En medio de esta investigación pudimos observar que muchos de los estudiantes de este grado en realidad no querían estar en el salón de clase durante la hora de inglés. ¿Por qué? Porque no sentían la necesidad de aprenderlo, porque en realidad el docente no le estaba impulsando la necesidad de hacerlo. At first, we have to know that there is a program called Colombia Bilingüe that was started in 2014 with the idea of taking every Colombian school and student to a high and communicative English level, but this is not working very well. When we were making our investigation, we found out that most of the students of this school were not motivated for learning English. A través de los años se ha visto que se le da una mayor importancia y visibilidad a la diversidad sexual. Por supuesto, nos hemos preguntado qué tanto se ha abordado esta problemática desde la educación en Colombia. Por lo tanto, entendemos que la educación es un factor determinante para la transformación de la sociedad y en donde se hace necesario el tratamiento de estos temas como lo son la diversidad sexual. And now, as a second part of this presentation, we are going to show in the article in the Toolist scheme, which summarizes the article we did. So, as grounds, we have that Colombia is a conservative society with a clear invisibilization and discrimination to the minorities, with double standards and very religious people that have an implicit heteronormativity. These grounds make very likely that there is a discrimination and denial to the LGBTIQ+ rights
and a lack of acknowledge to the diversity that exists in the country. And this has a special emphasis in the educated sector. Likewise, Colombia Diversa in 2006 made a research and they found out that in many ways the school, in many ways, educational system promotes discrimination for sexual orientation and making obvious the lack of politics in behalf of the LGBTIQ community rights. Nosotros decidimos abordar el tema adecuaciones de los espacios educativos en los procesos de aprendizaje, puesto, como muchos sabemos, hay ciertos aspectos que utilizan las grandes empresas en sus publicidades para sugerirnos algún estado de ánimo al que compremos algo, pero raramente esto es utilizado dentro de las aulas de clase como un apoyo. And the lighting and colors, plus the way the positions are organized, are completely related with the climate platform that affects the learning. Therefore, it's possible that a classroom equipped with an organization that favors the concentration, in addition to walls and color desks that favor this, will have a more effective and better learning, unless the colors are handled in the wrong way. Misuse can lead to counterproductive results. The blue and white colors, plus an illumination and windows that maintain the contact with the nature, can favor the concentration and creativity. Cuando nosotros hablamos de este déficit, básicamente lo que nosotros quisimos llevar fue realizar una investigación de manera cualitativa en la institución educativa técnica de Occidente, en donde mediante la recolección de datos logramos identificar varias problemáticas, como lo es la mala administración de los planteles educativos. Allí hablamos de un docente en la básica primaria que es un docente de matemáticas, que enseña inglés, que enseña ciencias naturales, que enseña artística, que enseña educación física y que enseña inglés. Y eso lo hace desde el grado primero al grado quinto. To guarantee the study programs, taking care of teachers, and improve their levels of communication and strengthening all the English teaching methodologies. As a result, propose the strengthening of the mastery of the language by the teacher. Aquí tenemos dos autores, uno que es Oliva, que tiene un estudio sobre el uso del teléfono en el sistema educativo, y él dice que hay una tendencia a ver el smartphone como el principal enemigo actual del aprendizaje, ya que los estudiantes le dan una prioridad al smartphone que a lo que el profesor está explicando. Nosotros abordamos 6 factores principales, que fue el primero, que es el rechazo al aprendizaje; el segundo, que son conductas disruptivas, que es cuando el niño se para, molesta, habla y no deja que la clase se desarrolle bien. La otra es las conductas agresivas hacia sus compañeros, hacia profesores, hacia los directivos. También quisimos resaltar otros factores que creímos importantes, que fue el ambiente familiar violento en los niños, la inseguridad en el entorno escolar y la falta de solidaridad en los integrantes de la comunidad educativa. Tonight, I'm going to make a school coexistence is a construction of a relationship between the people that is assumed that in this school coexistence we have to be in peace with all the rest of the people. But if we go to the reality in the classroom, we found other bad things. Mi discurso se basó básicamente en todo lo que aprendí durante este curso, este tercer semestre, sumándole lo que vimos el día de hoy durante todas y cada una de las exposiciones, no tanto de tercero sino de sexto semestre.
ver cómo todas las personas tuvieron la creatividad para poder investigar por su propia cuenta y sacar las diferentes preguntas o los diferentes temas, ejercicios e investigaciones que sacaron de una sola pregunta problematizadora. Los días previos a esto fueron muy tensos porque hubo mucha preparación, hubo mucho como discurso y todo. Y este día, no solo este día, sino todos los días que toca hacer este tipo de eventos, este tipo de exposiciones articuladoras, son días únicos porque le permiten a uno como desenvolverse y enseñar todo lo que a uno le ha costado las investigaciones y todo lo que le ha costado el semestre y sentirse como esa sensación de autocomplacerse. Bueno, este hermoso momento académico, como lo he llamado, y con el cual le generé expectativas a los estudiantes de enriquecer su proceso formativo y de evaluación, pues lo podemos considerar un laboratorio dentro de las exigencias de la alta calidad, pero más que exigencia dentro de la alta calidad es un compromiso en el proceso de formación para ser excelentes docentes y los muchachos lo están mostrando. Creo que grato el momento evaluativo, grato el momento educativo, grata la interacción, la atención y la presencia de todos los docentes del semestre y cada uno sintiendo cómo desde esa muestra, ese acercamiento a la pregunta, a las posibles respuestas de la pregunta integradora, cada uno mostró su producto con suficiencia y con alta responsabilidad. En esta jornada, que es una jornada de consolidación, pero también pertenece a un evento muchísimo mayor, que es una consolidación también de un proceso maravilloso que se ha llevado a cabo en la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, nos encontramos junto con el tercer semestre y el sexto semestre en respuesta de algo importantísimo, que es la pregunta orientadora o la pregunta articuladora. Esta pregunta acompañó a los semestres, tanto en tercer semestre como en sexto semestre, durante todos los cortes, para que cada uno de los estudiantes tuvieran la oportunidad de vivenciar desde las diferentes asignaturas a las que hicieron compañía, cómo podían responder a esta pregunta orientadora, para así llegar a un producto final que obviamente estamos observando esta noche, acompañado de un sinnúmero de elementos, de un sinnúmero de procesos adicionales y un sinnúmero de productos adicionales que cada uno de ellos tuvo la oportunidad de suministrarle a sus docentes. Hoy, sin duda, tenemos, como les decía al comienzo, la consolidación de este maravilloso proyecto, pero también una evidencia de que definitivamente nuestra facultad y nuestro queridísimo programa hacen gala de esta excelencia que estamos demostrando todo el tiempo. Realmente esta ha sido una noche bastante satisfactoria porque hoy puede quedar, digamos que plasmado todo el esfuerzo y el trabajo que realizamos durante todo un semestre. El propósito de hoy es dar respuesta a una pregunta que aquí dentro de la universidad se llama articuladora, en el cual el propósito es mirar cómo desde cada una de las asignaturas, en total 6 asignaturas que son las que vemos durante el semestre, se puede dar respuesta a esta pregunta y va enfocado mucho a cómo se aplica, cómo cada una de las asignaturas no va por separado, sino cómo las 6 se articulan y nos ayudan para llegar a un producto final, a un beneficio final. La verdad que salimos muy contentos. También los comentarios que hemos recibido por parte de los docentes, que son aquellos que nos califican, realmente todo eso ha sido muy satisfactorio y podemos ver que es un propósito cumplido. Entonces encontramos que Arellano menciona que la gente perteneciente a la clase alta, por lo regular, es gente que tiene licenciaturas, maestrías, estudios en el extranjero y demás. Por lo tanto, su lenguaje es mucho más profesional, adecuado, incluso con un uso de argot, dependiendo de la situación y el contexto de sus conversaciones. Por otro lado, una persona de bajos recursos que no tuvo educación y solo ha estado conviviendo con la gente de su mismo nivel económico, no tiene el mismo vocabulario o no hace un uso de la lengua como lo haría una persona de clase alta. En este caso, su lenguaje es más sencillo. Entonces podemos encontrar que en el habla urbana siempre hay unas diferencias que se marcan mucho entre el estrato social de las personas. Pero hay una cosa que se está volviendo universal. Ya las personas a la hora de hablar están apropiándose de palabras, de argots o de dichos populares sin importar el estrato social. Entonces podemos encontrar personas de estrato social muy alto que hablan como una persona de estrato social bajo. Y esto no los hace diferentes o no empieza a ser como
un contraste negativo, sino que empieza a volverse algo universal la forma de hablar. Los franceses, al igual que en el idioma español, ellos utilizan pues, cualquier vocabulario a la hora de expresarse. Entonces tenemos aquí una frase que se puede encontrar mucho cuando alguien va a pensar que no sabía algo de lo que estaba sucediendo. Entonces tenemos putain, je ne savais pas. O sea, como que de la palabra vulgar y no lo sabía, como decir mierda, no lo sabía. The first thing we need to do is analyze that kind of books under consideration to see how they compare with each other. Probably the best way of doing this is to select different areas that interest us. Here we have some examples: instructions, methodology, topics, layout, and design. And then it will be important to pilot or parts of it with a class so that we can assess its strengths and weaknesses. And in conclusion, the most course book have an accompanying teacher's guide to help them with procedure and also to give them extra ideas. Y bueno, teniendo en cuenta el capítulo que acabamos de sustentar, corresponde y va guiado mucho a lo que vamos a trabajar mi compañero y yo en los siguientes semestres en nuestro trabajo de grado. Bueno, lo primero que hay que hablar de los dichos populares es que estos son un fenómeno lingüístico que surgen a partir de las interacciones cotidianas de una comunidad. Como podemos evidenciar en nuestro contexto o en otros contextos, los dichos siempre están relacionados con eventos, con fenómenos, con aspectos propios de una cultura, de una tradición propia de una comunidad. En ese sentido, veremos que encontraremos dichos que son, si bien parte de una población específica, también veremos que hay dichos que encajan dentro de una comprensión universal. Entonces, en ese sentido, veremos dichos en el francés, por ejemplo, como faire un pierre de tout, lo cual significa en español matar dos pájaros de un solo tiro. Vemos. The first one is photographic competition, that is which it shows one picture based on a certain criteria that the students have to tag with all the classmates. The second one is role play, which is take the place of a character through interviews or monologues. La palabra piropo, o como tal el origen de este dicho, se hace en Grecia, ya que en esos tiempos no era culto, no estaba bien visto que el hombre le dijera algo vulgar a la mujer. Por lo tanto, mediante frases muy románticas o muy bien estructuradas, se referían hacia la mujer para poder llamar la atención de esta. La cultura del piropo está estrechamente ligada a una sociedad que permite formas más graves de violencia contra la mujer. Por eso es de esperar que en una región como América Latina, con un nivel tan alto de machismo y acoso callejero. In the first point, we can find the first place in text. This kind of test is about when the student or teacher wants to know the kind of level the student should be in. So, for that reason, the student has to be in a process of being in a real or oral interview, or even perhaps do a long piece of writing. In that way, the teacher will find out what the student knows or what they don't know. The second one is progress test. This kind of test, it has the function of checking how students are getting on with the lessons and how well they are assimilated all that they have thought over the last week, over 2 weeks, or even a month. Y hemos encontrado algo que nos pareció muy curioso, y es que los refranes tienen mucha similitud con lo que son los dichos populares. Pero ¿por qué ha ocurrido esto? Porque precisamente debido al uso de estas expresiones se han convertido tan comunes que pasan de ser refranes a dichos populares. También está otro ejemplo que es chercher midi à 14h,
que la traducción literal sería buscar el mediodía a las 14 horas, es decir, buscar el mediodía a las 2 de la tarde, lo cual obviamente es ilógico. ¿Qué nos busca este refrán? Busca significar, por ejemplo, buscar 3 patas al gato, es decir, algo que no existe. Also, this depends about the level of motivation that the student have. What is our purpose with this? With these activities that is about listening, we can also try to do activities for speaking to improve the level of our students. That's it. Thank you so much. As a student, if you respond appropriately, the body language, when you smile, you make eye contact, you move your body because you want to say so clear with the person. And finally, interaction is when you correct yourself and you take part in a conversation. Y el día de hoy le vamos a exponer un artículo. El artículo se expone un poco el papel de Francia durante la década de los 60 y de los 70. Y con nuestro artículo, pues aparte de darle respuesta, los desarrollamos por medio de 4 subtemas. Los subtemas son el movimiento político francés y su incidencia en el boom latinoamericano, el movimiento artístico francés y su incidencia en el boom latinoamericano, el movimiento obrero francés y su incidencia en el boom latinoamericano, y el movimiento estudiantil francés y su influencia en el boom latinoamericano. Resulta que en América surgió un grupo de jóvenes autores que querían relatar situaciones históricas, sociales, culturales, pero en su mayor parte políticas, que eran parte de la realidad que vivía el continente latinoamericano. Francia juega un papel muy importante y es que es considerada la cuna del boom latinoamericano, ya que en ese entonces se movían muchos movimientos latinoamericanos, pero además de esto fue como el medio, la cuna, que le ayudó a estos autores, que en su mayoría eran exiliados, para alzar su voz y contar la realidad latinoamericana. Como consecuencia, algunos fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron asesinados, muchos fueron exiliados y pues uno de los países que los acogió con mayor fraternidad fue Francia. En mayo del 68, Francia entró en una crisis muy fuerte, la cual ocasionó unas huelgas por parte de los movimientos estudiantiles y de los movimientos obreros, los cuales hacían huelgas sobre la mediocridad y la ineptitud del gobierno de aquel entonces y terminaron derrocándolo por medio de esta revolución. Quiero retomar la parte del mayo francés, de la cual habló mi compañera Valentina. Este fue un suceso masivo estudiantil que ocurrió en Francia, donde la clase obrera y una cantidad de personas se unieron a los estudiantes para luchar en contra de las inconformidades contra el gobierno y de una sociedad de consumo. Vamos a hacer una breve síntesis. Se remonta, como les dije anteriormente, al siglo XVII. En el año 1770 inicia en Inglaterra. Lo que da origen al movimiento obrero es la revolución industrial. Y solo un siglo después, en 1870, se expande por Europa, por Estados Unidos, Japón y otros países asiáticos. La revolución industrial trae para los obreros una devaluación de su mano de obra. Por esta razón, son contratados con sueldos demasiado bajos, no tienen seguridad. Entonces ellos lo que reclaman directamente son 8 horas de trabajo, para tener 8 horas de recreación y posteriormente 8 horas de descanso. Empiezan a tener como herramientas para lograr lo que ellos quieren, tales como las huelgas, los paros, y se unen a un movimiento que nace con Carlos Marx y John Engels, de que es el movimiento socialista.
Hoy se vivió la sustentación de la pregunta problematizadora de los semestres séptimo y octavo. Lo que se hizo referente al semestre séptimo fue articular la pregunta con la didáctica de las lenguas extranjeras, un trabajo muy interesante de los estudiantes. De igual manera, la sociolingüística quiso abordar todo ese discurso cotidiano que vemos en las calles desde la lengua francesa y cómo ese discurso de alguna manera se hace universal alrededor del mundo. También vimos como una retrospectiva ya en el semestre octavo de todo lo que Francia ha aportado a Latinoamérica, no solo en términos académicos e investigativos, sino toda esa historia que viene desde la Revolución Francesa y que permeó muchos movimientos revolucionarios en América Latina y que hasta ahora se han visto, se siguen viendo cómo esa filosofía que se retomó desde la Revolución Francesa, traída por Francia, y todos esos intelectuales que pidieron cobijo en Francia y que tuvieron arraigo allí, pues a través de las letras viven muy presentes también en muchos de los pueblos latinoamericanos y en las universidades también. Creo que nosotros necesitamos ver no solamente como profesores y como profesores en nuestra área, que son las lenguas extranjeras, creo que es saber mucho más allá de simplemente gramática y vocabulario, sino también poder conocer la historia detrás de todo lo que sucede, de cómo se desarrolla el lenguaje, qué ha sucedido antes, quiénes fueron las personas que lucharon por esto antes, como el contexto como tal del lenguaje. ¿Crece la facultad con este tipo de eventos? Sí, me parece que es algo que fomenta como el profesionalismo en la persona, tu compromiso como profesional en la materia. Bueno, ¿puedes describir cómo fue el ambiente previo a este ejercicio, a esta presentación, allá en la facultad, en los pasillos? Tú veías y en los otros salones también hablaban de este ejercicio que iban a hacer. Bueno, sí, la pregunta problematizadora, articuladora, es algo que hemos venido haciendo algunos semestres atrás y en realidad es algo que pues uno teme como llegar allá porque sabemos que es algo complejo, sin embargo todos lo conocemos, sabemos de qué se trata, igualmente siempre hemos podido hallar ayuda en profes que nos colaboran como con la guianza de lo que vamos llevando, cómo va el trabajo, qué tal va la investigación. Esa es una parte pues muy positiva. Bueno. Tomorrow you will be free for the semester. Just hang on, keep going. So today we have the final reflection on the link equation or articulatory equation. The purpose of today's session will be to show the final reflections you did for your videos. The main purpose, as you might remember, was that we were going to upload the best videos to the Facebook page from the Faculty of Education, right? And we had some results. You know, the best was going to be the one that got the most comments and the most likes. So according to the information from the Facebook page, Eric, can you help me out there to show the Facebook page? Now those videos are going to be there for a long time, hopefully. And well, why don't encourage your friends and family to show, or people, people in your school or whatever, just to, to show to the community what you are doing, which is a very, very nice job. Au 9e semestre, j'ai réalisé mon pratique d'enseignement dans l'institution éducative technique d'Occident. C'est une institution publique placée dans la ville de Toulouse. Les classes ont été dirigées au sein de où étudiants entre 11 et 14 ans.
Ensuite, j'expliquerai l'utilité du projet de recherche finale et sa relation avec la pratique de l'enseignement. Like, yes, like it's like say, oh, in the minute 6 I have a very nice footage, or the whole video it's like, do you have a favorite part of the video? For me, my favorite part is where my students talks about the improvements that they have about the process of my presence in the school. She's at the final of the Okay, can you go to the final? Last 3 minutes, yes, up, and yes. Voy a aussi regarder le vidéo et j'ai considéré que c'est un espace très intéressant, très productif et les étudiants ont su profiter. C'est une réflexion de la manière comme la pratique de l'enseignement peut être articulée avec les différentes connaissances et autour d'une question qui cherche à donner une réponse sur l'articulation de la pratique de l'enseignement avec l'école de la vie et l'école de l'enseignement. Et l'école et la famille, l'école des étudiants, l'environnement étudiant. Okay, let's continue with Natalie Bejarano. She actually got some comments on YouTube, right? Parler sur mon expérience dans les pratiques. Je suis dans le 9e semestre de la licence étrangère à l'UCEBA et je vais vous montrer mon travail et ma expérience un peu de ça et pourquoi ça a été très important pour moi comme personne, comme étudiant et comme futur enseignant. Buenas noches, mi nombre es Diana Caterine González Ocampo. Bien, y dentro de la facultad, ¿qué papel cumple? En este momento soy la coordinadora de práctica docente y de trabajo de grado. Bien, cuénteme qué ha pasado hoy aquí. Bueno, el día de hoy... Perdón, un poco más abajo. Okay. Bueno, el día de hoy ha sido un día muy largo para los estudiantes. Hoy tuvimos las sustentaciones finales de su práctica docente. Hoy nos mostraron los estudiantes sus avances, sus reflexiones y los resultados finales de todo ese proceso de práctica que iniciaron hace 4 meses, donde ingresaron a una institución, detectaron unas necesidades en el aprendizaje de una lengua extranjera y bueno, intervinieron con los conocimientos que aquí en la carrera les ofrecimos a lo largo de sus 5 años o de sus 4 años. Bien, y detrás de este trabajo que ellos hoy presentan, ¿qué hay? Bueno, fue un proceso en donde ellos tuvieron que poner a volar su imaginación. Se les pidió que hicieran un video final donde recogieran todos esos momentos valiosos que tuvieron a través de su práctica. Como pudieron observar, los estudiantes fueron muy creativos, incluso algunos tuvieron unas ediciones muy especiales. Hoy estamos premiando al mejor video de práctica, también lo publicamos en Facebook, en el Facebook de la facultad y bueno, uno de nuestros proveedores, que es Soluciones Académicas Mani, nos colaboró para entregarle a los estudiantes un premio especial. Bien. Bueno, con este tipo de ejercicios, ¿se enriquece la facultad? Claro que sí. Bueno, estoy hablando del caso de noveno donde hicieron los videos, pero también el semestre décimo donde los estudiantes finalmente produjeron unos artículos que van a ser publicados en la revista de nuestro programa, que es la revista Babel. En ellas ellos también concitaron todos esas retroalimentaciones sobre su proceso de práctica. Esto nos ayuda como a proyectarnos hacia la comunidad, porque de esta manera estamos mostrándole a todo Tuluá y a la región de qué manera las prácticas educativas impactan los contextos educativos. For example, celebrate students with the hard paper scratches over the year. For me, it was a challenge to get her basis and perfect
¿Su nombre completo es? Mi nombre es Lucía Ponte Mondragón. Yo soy docente de francés en 9º semestre. Bueno, cuénteme qué hemos vivido hoy aquí. Hemos vivido una experiencia muy interesante, donde los estudiantes han podido mostrar el fruto de su trabajo y cómo articulan los conocimientos, todo lo que han visto durante su ciclo en esta licenciatura en lenguas, con su práctica docente, o sea, ya ponerlo a la práctica, llevarlo ya al aula de clase, que es lo más importante, que es su formación como futuros profesores. Bueno, esta ha sido una exposición muy enriquecida, ¿no? Es el trabajo final de todo un proceso. Sí. ¿Qué significa para ellos? Para ellos significa poder mostrar todo ese acervo que tienen, todo ese conocimiento adquirido durante sus 9, 10 semestres aquí en la universidad y cómo eso lo pueden aplicar ya a la práctica, no solamente que se quede en la mera teoría, sino llevarlo al aula de clase. Bueno, este es un ejercicio intelectual en donde se articula el conocimiento que ellos han adquirido de la mejor forma. Sí, de la mejor forma, porque es articular todos los conocimientos con el mundo de la escuela, el mundo de la vida. Es un ejercicio muy práctico, muy enriquecedor, muy interesante para el estudiante. ¿Su nombre completo? Vale, bien, mi nombre es Jaumer Andrés Quintana Aguilera, soy estudiante de 9º semestre de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en lenguas extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca. Bueno, cuéntenos cómo fue su experiencia en este ejercicio. Bueno, mi experiencia en este ejercicio fue bastante gratificante, ya que fui el único estudiante que hizo las prácticas pedagógicas o las prácticas docentes en lengua francesa, ya que me digné, o digámoslo así, quise enfrentarme a ese reto de poder enseñar una lengua distinta a la que es común en nuestro país y que además es un idioma tan esencial que infortunadamente está relegada a un segundo plano. ¿Cree usted que a través de este ejercicio se articula el conocimiento adquirido durante estos años? Exactamente, sí, bastante. Se articula de una manera grandiosa y genial porque tú pones a prueba, digámoslo así, todos los conocimientos teóricos que alcanzaste a recoger durante toda la jornada de la carrera estudiantil. Es decir, dentro de los primeros semestres uno empieza a ver la práctica pedagógica, pero desde una manera teórica, y ya en este semestre es donde uno lo empieza a ver ya en la práctica, en la simulación real. Bueno, con este tipo de ejercicios crece la facultad. Exactamente, creo bastante mucho en la facultad, el que me dio, digámoslo así, la oportunidad de hacer parte de este grandiosa alma mater y de poder estudiar, digámoslo así, esta carrera que ha sido para mí maravillosa. Listo, muchas gracias. Vale. And then the teachers will ask some questions about it. It was department. The class must be organized in a class, evening class, and a group class. So the class is more organized, and the children don't get distracted while listening. So it's better to group manage. Okay, I want to say in my that the problem that the people have in the rural zone, sometimes the young people don't have the opportunity to go in the school and learn, when they have the opportunity to learn another language, they don't want, because they don't have this here. I mean, we have different problems. Different problems. Yeah. With that. I mean, we got power here, but we still have problems. Okay, talk about the finding of your teacher practice. The findings. What was the problem, what you find, and how to cope with that problem. Okay. The other teachers were very
collaborative with me. They say to me, what can I do with the drums, because some were very difficult to learn. I think this was very good vocabulary. With this I work with vocabulary, grammar, all of this. Thank you, John. Next. My teaching practice was related to the speaking ability. So the problematic was focusing that skill. So I was in a second grade in a public school here in Cuba, called Fray Martin de Porres. And I found that the first class when I started to speak in English, they didn't understand. So, this is a common problematic because most of the time teachers focus on grammar or writing. They don't try to improve the listening or the speaking ability. So my idea was to improve this skill. So I used the communicative approach to improve the level of my students. Language in a real context situation. So at the beginning, the diagnostic test was not too good. Yeah, they didn't understand the question, what is your name? They get like, okay. So, yeah. But during the classes, they were interested, and they started to understand words and commands. And at the end, I did another test, but this was based on the ideas of the Cambridge New Learners. So, yeah. Just in that word, the question, sorry. The other one were like, at the beginning, the name were 7, and at the end were like 18 from 26 students, so I think it's an improvement. And also they were able to answer a question about photography, about an animal. Picture. Yeah, and also I showed an object about classroom objects. In the classroom that I did the test, I asked them what is this, how many are there, so they were able to answer that. So, for everyone, including the ones that already taught, how does the applied linguistics field help us to solve the current problems that you found? Because, you know, as you already know, in education we have many. You have described discipline, rural context has also a lot of problems. So how can we use the applied linguistics to solve the problems you found? Found like many apps that you can use to improve the grammar and vocabulary. There are apps, there are links in internet that the teacher can use to improve writing. There are apps that the teacher can use to improve reading. There are apps for listening and for the speaking, and there are even games and activities to learn English. So there's not like the barrier, oh, I'm afraid, but there are things that you can use and you can look for farther and say, okay, I'm afraid of this, so I can maybe with a game, they are going to be motivated all the time. So if I use this game this way for this long time, they are going to be doing what I want them to do. So there's not like the excuse, I'm afraid, but what is the use that I'm going to give them? Okay, I want to ask you something. You mentioned all the steps, right? Which are very convenient, very appropriate. How do you, or you know, any of you, how do you turn those aspects which were the basic ones we should know as teachers, right? We should know, you know, how to implement ICT in the classroom, right? How do you turn those
elements into research, because that's what applied linguistics does, you know. Those actual behaviors, you know, let's say patterns that we do in class, how do you turn them into actual data that you can use, actual information to share with communities, actual or different knowledge, or to support new knowledge in the teaching and learning field? How would you do that with ICT? We have a really clear example here at the university, and it's the platform Moodle. So that's like a ICT resource that the teachers use to give material to the students, and we are like in touch with them all the time. There we have like a forum where we can speak with the teachers, so that is like how we can talk. There, for example, there are some reactions that tell you when the students are paying attention and when are they bored. For example, you can take that to their advantage, and also you can develop that and work out that part to get their part. It's very difficult when you give them all the information, all the basic data, all the things you have to give them, but they are not focused on what they have to be focused. For example, there are some students, and I have already heard that, for example, one student told me that English is used for nothing. You're going to be a famous soccer player, and you're going to go to another country, but you're not going to know how to communicate that. That is why it's useful. And since that moment, when the student is going to pay more attention to that. And so it is. And there are some problems that can be solved easily, just for example, telling the student not to do that. But there are some problems that needs, for example, a study or a research. For example, because there are some students that does not learn the same way, and this student likes writing a lot, this student likes speaking, this student likes writing, and so you have to be very careful about that, because if you fall, for example, in the same methodology you're using may be working for one student, but may not work for another. Okay, so to conclude, applied linguistics works for you as a teacher because it helps you to become a researcher. You're not going to be only mere teachers. You can perform research when you are in class. It's not very difficult. You might see a difficulty here where when you were developing your final dissertation, but you're going to see that every experience you have is an opportunity to conduct research. Difficult because I claim the same to both classes, and the question was different. With first being, I were excellent, my students were receptive, and the English level was different to first thing. It was one of the biggest problems during the practice. I should to from that. But at the end of the process, at the end of the practice, I think that everything changed because I could take some advices of my advisor and okay, yeah, nervous. Okay, let me get things straight. So you talk about Lille, you talk about discipline, and what about English? What do you change? How do you change it? Yeah, at the beginning of the practice, may I go to the bathroom? And at the beginning, they don't want to talk in English, and there are like, I don't want to talk or participate, but at the end of the practice, everybody wants to participate in the activities. I organize different activities like musical games, oral games, and all of my students are raise their hand and say, "I
teacher I want, or when I use tools to the craft, because the subject was arts, they say, teacher, I need a scissor, and the English improved in a meaningful way during the process. ¿Me regalas su nombre? Germán Pérez. ¿Y es docente? Sí. ¿De qué materia? Yo trabajo con tipologías discursivas orales en inglés en octavo semestre, trabajo con cultura y civilización anglófona en noveno semestre y con seminario 2 en décimo semestre. Bueno, cuéntenos qué vivimos hoy aquí. Hoy vivimos la socialización de la pregunta articuladora de décimo semestre. Los estudiantes debían hacer un reporte de su experiencia docente en la práctica. Ellos elaboran el ensayo de acuerdo a ciertos autores que ellos manejan en su quehacer pedagógico, y acá se vienen a hacer las discusiones y las reflexiones acerca de ese trabajo. Bien, ¿qué elemento o no, qué aporte hace este tipo de ejercicios a los estudiantes? Básicamente los sumergen en el modelo pedagógico de la universidad, donde tienen que utilizar los diferentes conocimientos, las diferentes asignaturas del semestre para poder crear este producto que se ve en el día de hoy. Y en la pregunta articuladora entonces se convierte en un elemento importante de ejercicio intelectual. Sí, claro, porque es básicamente asociar las asignaturas para que ellos produzcan conocimiento nuevo o puedan hacer reflexiones sobre lo que está viendo en su quehacer pedagógico, especialmente en las instituciones educativas donde ellos están haciendo su práctica. ¿Su nombre completo? Mi nombre es Laura Echeverri Chalarca. Bien, cuéntenos cómo fue su experiencia hoy, ¿no?, en este ejercicio. Bueno, considero que siempre este tipo de ejercicios se deben realizar para poder compartir las experiencias que tenemos como futuros docentes, como futuros licenciados durante la práctica docente o el proceso, qué problemas enfrentamos, cuáles son los retos que tenemos y de qué manera podemos ayudar a que otros docentes, a que otros compañeros que de pronto en algún momento de su carrera, de su proceso, de su labor docente, enfrenten estos problemas, puedan solucionarlo. Es importante compartir las experiencias, además tener una pregunta investigativa que se pueda unir al proceso de práctica docente. Es muy importante porque además hay que tener en cuenta que como docentes el proceso investigativo es una de las cosas más importantes. Nosotros no podemos quedarnos, por decirlo de alguna manera, obsoletos. Es importante estar investigando, estar viendo, porque el mundo va cambiando y es importante investigar, ver cómo podemos estar un paso adelante para poder llegar a nuestros estudiantes, que en este caso es lo más importante. Bueno, ¿es importante este tipo de ejercicios para la facultad? Por supuesto que sí, es importante, obviamente es necesario hacerlo con todos los semestres, involucrarlos desde el principio, que dentro de su práctica docente, de las observaciones que ellos hacen en las aulas de clase, ellos puedan empezar a ver lo que es la investigación, poder observar cuáles son los problemas que hay dentro de las aulas de clase, aunque no sean ellos los docentes que estén dando las clases, y de qué manera ellos pueden resolverlo teniendo en cuenta otros autores para darle peso a las soluciones que ellos pueden encontrar dentro de su investigación. Bien, bueno, muchas gracias.